Sí, sí, sí. Vos sabés que quería tener una charla hace bastante con Gustavo Bren, que es politólogo y analiza tendencias sociales comportamentales. Vos sabés que Gustavo Bren la pegó, pues en realidad fue el primer, en la historia que le vamos a hacer, fue el primer invitado que vino presencialmente, ¿no? Entonces Gustavo vino y dijo, mira, vengo ahora porque hay 7.000 casos de coronavirus por día, pero no voy a venir más porque va a haber 20.000. Y a la semana siguiente hubo 20.000 clavados. Wow. Entonces mi amigo Edgar Gómez de la producción me decía, comunicate de nuevo con Gustavo Bren porque es oro en polvo, ¿viste? Claro, Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas bien. noches. Buenas noches a todos. Todo bien. Vos sabés que ¿te acordás, no? Que dijiste, mira, vengo esta vez, pero no vengo más porque va a haber 20.000 por día. ¿Te acordás, no? Eso, que viste con Gloria. Sí. Y bueno, y la pegaste. Lo recuerdo. Sí. Pero bueno, era previsible. Sí. Era previsible. Sí. Y ahora estamos en una situación muy delicada, tanto a nivel de Argentina como a nivel mundial. Claro. El problema que hay en Argentina es que las cepas que están circulando son cepas con mucho más contagiosidad y que atacan a la gente más joven. Entonces, y a nivel mundial, yo creo que por una falta total de estrategia, lo cual me llama mucho la atención, yo pensé que cuando empezó esta pandemia, lo primero que tendría que haber sucedido es que la ONU se junte con especialistas de todos los sectores para trazar un plan global contra la pandemia. Sí. Para eso teóricamente está la ONU, ¿no? Sin embargo no lo hicieron y entonces cada país reaccionó de acuerdo a sus realidades políticas. Porque no es nada ni nada más ni nada menos que eso. Sí. Es sus realidades políticas. No hubo una directriz. No hubo una directriz mundial. Claro, no hubo una directriz y cada país se manejó. En realidad, antes de las vacunas, hubo 3 tipos de países para lidiar con la pandemia, ¿no? Los países autoritarios, que podían hacer cuarentenas obligatorias porque transgredir la cuarentena era peor que agarrarse el virus. Los países desarrollados, que podían decirle a la gente quédese en su casa que le damos un cheque de $2.500, y los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, que algunos tenían para hacer una cuarentena de 30 a 60 días, pero después ya no tenían más dinero. Claro. Y dentro de esos países estamos nosotros con una situación mucho más delicada todavía, porque nosotros no tenemos crédito externo. Entonces, al no tener crédito externo, vamos a ser los últimos en la fila en donde los bancos internacionales van a decir, bueno, hay que hacer un plan de salvataje. Bueno, pues nosotros estamos debiendo un montón de dinero al mundo que no lo podemos pagar. Seguro. Así que yo veo el panorama muy complicado. Estoy mirando un poquito más hacia adelante todavía. ¿Cuál es tu pronóstico, Gustavo? ¿Qué tal? Te habla Victoria Manero. ¿Cuál es tu pronóstico para estos meses, sobre todo de la vacunación? Yo estoy súper preocupada. Acabo de ver una noticia de que el zoológico de San Diego está empezando a vacunar a los monos contra el COVID. Y nosotros ni siquiera llegamos a vacunar. Hay gorilas acá. Bueno, a ver, pero no llegamos ni al 2% de la población, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bueno, a ver, yo te lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma, de la crisis que sufre la Argentina, ¿tá? La Argentina, a partir de la mitad de década del mitad del siglo pasado, empezó a sufrir crisis económicas.
eso tuvo su apogeo, no se notaban, porque Argentina era un país muy rico, pero tuvo su apogeo que salió a la superficie en la década del 70 con el Rodrigazo. Después empezamos a tener crisis institucionales, ¿tá? De todo tipo, desde golpes militares hasta pérdida de credibilidad en las instituciones, etcétera, etcétera. Después empezamos a tener crisis sociales, ya con un país con tanto nivel de pobreza, empezamos a tener crisis sociales. Y ahora lo que estamos enfrentando es una crisis moral. Entonces, en mi opinión, un país que tiene una crisis moral y más de 50% de pobreza, no tiene salida. Es un país que no tiene salida. Con respecto a lo que vos me preguntaste, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, el gobierno está desesperado por conseguir vacunas, como sea, como todos los gobiernos en Argentina, y en general, como toda gran parte de la sociedad argentina, son incapaces de hacer un mea culpa. Y siempre la culpa la tienen los otros. Pero ese es un rasgo característico de los argentinos como sociedad. Entonces no podemos esperar que sea diferente cuando esas personas suben al poder. Entonces la culpa siempre la tiene el otro, y o los países de afuera, o la ciudad de Buenos Aires, o siempre la culpa la tiene el otro. No hay un discurso diciendo nos equivocamos, vamos a tratar de torcer el rumbo. Entonces, ¿te acuerdas cuando pasó lo de Bahía de Cochinos de John Kennedy, que el ataque fallido que ganó Cuba? Sí. Bueno, John Kennedy salió en cadena nacional y dijo lo siguiente: la operación fue un fracaso tremendo y la Casa Blanca asume la responsabilidad. Claro. Yo dije, bueno, pero no lo podía creer. Era otro tipo de liderazgos y además otro tipo de países con otras culturas. Angela Merkel hace poco también salió, tal cual, por tuvo que pedir disculpas por las Pascuas, que había hecho un confinamiento y la sociedad no lo quería. Pero en realidad, a ver, hay una cosa que es real. Es un evento muy disruptivo que ningún país tiene la receta para pararlo definitivamente, salvo hoy en día los países que tienen acceso a las vacunas y que están vacunando masivamente. Claro. Ahora, ¿cuál es el riesgo de aquellos países que no vacunan? El virus circulando se va adaptando, va progresando y se forman esas famosas cepas. Hoy en día los científicos del mundo tienen mucho miedo de que haya una mutación en alguna cepa tan grande que ni siquiera las vacunas que aplicaron sirvan contra esas cepas. Con lo cual se comenzaría todo de nuevo. Claro, por eso vos decís que la ONU desde un principio tuvo que haber hecho un planteamiento mundial y no regional. Bueno, pero es de esperar. A ver, el hombre llegó a la Luna en 1969 y no fue capaz todavía de erradicar el hambre en su planeta. Así que, ¿qué vamos a esperar del ser humano? La verdad que yo no sé, yo no soy nihilista, pero creo que hay algunas minorías con muy buenas intenciones, pero el resto de la humanidad es muy egoísta. ¿No será que porque en cada país los tipos que se dedican a la política son tipos pérfidos, perversos, y el ciudadano de a pie se queda atrás porque el ciudadano de a pie tiene miedo de meterse en política? ¿No será eso? No, yo he leído muchas bibliografías al respecto. La gente que llega a la política a niveles altos
en general no son personas que pasarían por un examen psicotécnico de una multinacional. Claro, claro, en el sector privado estos tipos no aguantan. No aguantan, tal cual. No es que no lo aguantan, no entrarían directamente, no pasan el examen. No. Son gente con muchos problemas, en mi opinión, psiquiátricos, que hacen que tengan una avidez de poder tremenda. Entonces, bueno, nunca se van a poner del lado, primero que no se van a poner del lado de la gente de a pie, porque nunca estuvieron como gente de a pie, porque empezaron a militar cuando tenían 17 años, entonces nunca estuvieron del lado de la gente de a pie. Sabés que yo, Gustavo, tengo una teoría similar. Yo vi como todos los liderazgos a nivel mundial, se vio como el virus arrasó en ese sentido también, ¿no? La falta hablando de los mayores líderes mundiales, en aquel momento Trump, etcétera, nadie, como decís vos, fue muy disruptivo el virus y muy disruptivo una pandemia, y se vio un poco como todos los liderazgos a nivel mundial están muy fallando, ¿no? Están no cumpliendo el objetivo para el cual vos que sos politólogo, debe tener un líder, ¿no? Que debe tener un político, que es supuestamente esa vocación de poder ayudar a la población por ahí más necesitada y a toda la población en realidad. Pero fue como que yo lo vi muy claro, como nadie supo responder ávidamente, mientras que en otros lugares, quizás lugares privados, tuvieron respuestas más coherentes, ¿no? Inclusive sin entenderse bien el virus. ¿Vos qué opinas de eso? Mira, hasta mitad del siglo pasado, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se buscaban líderes que eran comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas. Claro. O sea, se buscaban líderes para que estén presentes en sus países para defenderlos o atacarlos en una guerra. Eso fue así hasta el año después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el estado de bienestar, el famoso sueño americano que se extendió por el mundo por la globalización, salvo algunos países obviamente con tremendos conflictos, etcétera, etcétera, los políticos tenían que empezar a administrar bienestar, distribuir riqueza, y en eso fallaron todos, salvo los países escandinavos, en mi opinión. Noruega, Suecia, Finlandia. Y porque tiene mucha plata. El que tiene mucha plata puede distribuir. Bueno, tienen plata, tienen cultura, son sociedades menos cosmopolitas de interacción de diferentes culturas, entonces son muy obedientes, no son transgresores. Claro, pero el resto del mundo, antes de la pandemia, ya estaba convulsionado. Sí. Claro, los chalecos amarillos, los chalecos amarillos en Francia, en Chile, y bueno, esto ahora va a ser un estopín de las clases medias, y no sé cómo se va a resolver. ¿Vos qué auguras para Argentina desde el punto de vista de las protestas y todo esto que está ocurriendo también a nivel latinoamericano? Como mencionabas, lo de Chile, lo de Colombia, lo que está pasando en El Salvador, todo, ¿no? ¿Qué auguras para Argentina? Mira, yo tuve algunas tratativas para acercarme a algunos sectores políticos para dar unas opiniones. Yo te puedo decir con total seguridad de mi parte, las legislativas que vienen ahora, creo que va a estar muy parejo, quizás con alguna predominancia para que gane la oposición, porque al ser legislativas la gente no tiene miedo de cambiar su voto. Claro. Ahora, el desgaste va a ser tanto en los 2 años que le falta al actual gobierno, que seguramente en el 2023 haya un cambio de signo político.
pero se van a encontrar con el mismo problema históricamente que se encontraron. No van a tener gobernabilidad. Es una calecita. O sea, le van a hacer paros generales, piquetes en las calles, etcétera, a menos que tomen 3 o 4 decisiones que sean ejemplificadoras para empatizarse con la sociedad, cosa que no les va a gustar a ellos, a los políticos. Claro. ¿Y esas decisiones cuáles serían? Hay algunas, por ejemplo, cualquier mandato no puede ser más de 6 años. No puede ser reelecto. 6 años es lo máximo para cualquier cargo de secretario para arriba. Claro. Otra, cualquier ley que sea de requerimiento de 2/3, que son las leyes que realmente pueden cambiar el rumbo de la democracia, antes de ser puestas en efecto, digamos, una vez aprobadas, tienen que pasar por un referéndum popular. Entonces, si quieren aumentar un 20% un impuesto a la leche para un fondo no sé de qué, bueno, la gente tiene que hacer un referéndum, y si no pasa por el referéndum, la ley no se sanciona. Claro, por ejemplo lo del campo, lo que desempató Cobos. Vos para eso harías un referéndum. Claro, en vez de crear el conflicto social, tal cual, que dejen que la sociedad esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que ellos están queriendo hacer. Seguro, sí. Y eso de crear el conflicto social, no es una cosa de manual y figura en el manual de Laclois, de Ernest Laclois, de crear al enemigo. Pero eso ya viene más viejo. Lo que pasa es que la política se sigue rigiendo todavía hoy por el libro de Maquiavelo. Sí, el príncipe, ¿no? El príncipe. Claro. Sí. Nosotros estamos en 2021. En la época de Maquiavelo no había problemas sociales, tecnológicos, amenazas de cambio climático. Entonces los políticos están estudiando con libros de mi tatarabuela. Pero bueno, yo he tratado de hablar con algunos de ellos y tienen el ego más grande. Hay un dicho que dice que que el argentino se suicida saltando desde su ego. Sí. Vos intentaste, desde la práctica, vos intentaste llegar a estos tipos. Pero tienen un ego tremendo. Tienen un ego tremendo. Infranqueable. Y lo peor de todo, y lo digo con todas las letras, porque no tengo ningún problema en decirlo, porque yo me peleé estudiando, ¿no? Se rodean todos de amigos. Entonces ni siquiera se saben rodear de gente inteligente que les pueda tirar una idea. Tal cual. Bueno, te comento que soy precandidata para la legislatura porteña. Así que la idea es que sea la primera mujer migrante que representa a todas las colectividades adentro de la legislatura. Y bueno, si de llegar, mi despacho va a estar abierto para que me tires cualquier duda o idea. Compromiso asumido. Después te absorbe el sistema. No se enoje. No, pero mirá que esta es brava, La tengo muy clara. No, pero Gustavo, mirá que esta es brava, Victoria es brava, No, aquí hay valores. Ahí está. Mirá, Argentina tiene solamente una bala. Le queda una bala. Si Argentina... No, la bala es el próximo gobierno, 2023. Si Argentina no consigue torcer su rumbo, vos ponete a pensar que vos agarrás un país y te dicen, bueno, gobierne 55% de pobreza, 40% de trabajo informal, carga tributaria que no la podés aumentar más, inflación, la gente no cree en el país y se refugia en el dólar. ¿Y cómo gobernás un país así? Pero quizás si tuvieras el mejor gabinete, porque vos dijiste, ponen al amigo, ministro de no sé qué, Pupi de acá a la vuelta, ministro de transporte, el Batu de acá a la vuelta. No ponen a los mejores en el gabinete, pues hacen clientelismo. Claro. No, pero lo que pasa es que, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Yo puedo seguir engañando a la gente que sigue comiendo vidrio y ir con épicas. Por ejemplo,
pobreza cero, como dijo Macri. Se lo puede creer un chico de 4 años, claro, imposible, o gente muy poco instruida. Sí. O después este gobierno que dijo le vamos a llenar la heladera de carne. Sí. No, de plata en el bolsillo, decían. Claro, a mí me parece que hay que hacer otro tipo de ética, más orientada, más impopular, pero orientada hacia la verdad. Estamos en el fondo del pozo, sí, y tenemos que trabajar para que sus hijos vean un país mejor, porque ustedes ya no lo van a ver. Claro. Y ese metamensaje no es... Si vos a la gente le decís, mira, cuando un paciente va a un médico y se siente muy mal y siente que tiene algo raro, y el paciente siente que el diagnóstico que le dan es medio macana, se siente peor que si va a un médico y le dice, mire, lamentablemente usted tiene un cáncer y tiene 2-3 años de vida. Claro. Porque por lo menos vos le decís la verdad. Acá, viste, nos quieren engañar con estrellita de colores. Claro. Todos los signos políticos, todos, sí. Hasta los ventajeros de los liberales, sí, que no tienen ni idea lo que hacer con el país. Claro. No tienen ni idea. Pero bueno, en cuanto los medios le dan lugar siempre a la misma gente, en los medios siempre habla la misma gente, que obviamente tienen sus intereses, sí. O de empresas que los bancan y que tienen que tener un discurso acorde con esos intereses. Entonces encontrás muy poca gente que te canta la justa. Sí, claro. Entonces para vos la Argentina tiene un último one shot, como dicen los yanquis, ¿no? Una bala en la recámara. Para mí, sí. Para mí sí, porque primero si vos mirás los vencimientos de la deuda, la mayoría se concentran hacia final del periodo presidencial y el otro periodo presidencial. Claro. Y después que vamos a llegar con una pobreza bien medida, porque, a ver, hoy también te miden la pobreza con el Gini. Te miden la pobreza en cuanto a lo que podés comer. Eso no es pobreza, eso es indigencia. Claro. La pobreza en el año 2021, una familia que no tiene acceso a ciertos servicios o tiene que viajar en transporte público, pero no por opción, porque no tiene más alternativa, es gente pobre. Sí. Es gente pobre. Lo hablábamos la semana pasada con Gustavo Semería, que decía que acá los índices para determinar la clase media son totalmente ficticios. Sí. No, casi no hay clase media. Y bueno, pues si la canasta básica son 50.000 pesos y claro, empezó a pagar ganancias a partir de los 55.000. Sí. Gustavo, me van a justiciar si no cierro el programa, pero te vamos a convocar nuevamente para más charlas. ¿Cómo no? Déjame pasar un chivo. Sí. Mi revista digital es Gustavo Bren con B larga .space. Ahí está, Gustavo Bren con B larga .space. Gracias, Gustavo. Acepto críticas. Seguro. Mientras todo sea con educación. Ahí está. Guarda que los liberales van a mandar algunas críticas a la revista. Gustavo, gracias por estar. No hay ningún problema. Cuando quieras la seguimos, ¿está? Dale. Chao, Gustavo. Muy buenas noches. Un abrazo muy grande. Hasta luego.